Hola, ¿qué tal? Espero estés muy bien el día de hoy. Hoy vamos a analizar un contraargumento o una crítica que alguien me podría realizar para destruir mi teoría o para mostrar que mi teoría no tiene validez. Y vamos a analizar el problema de ese argumento que yo voy a crear de manera ficticia, como si estuviera yo yendo en contra de mí mismo. ¿Cierto? Como para mostrar que yo yendo en contra de mí mismo puedo acabar con mi teoría y vamos a ver el problema de el argumento que estaría entonces yendo en contra y vamos a verle sus limitaciones o vamos a ver un argumento que problematiza mi teoría, ¿cierto? ¿Cuál es ese argumento? Y es que alguien puede decir, bueno, ya vimos que el concepto de infinito tenía un problema. ¿Cuál era el problema de ese concepto de infinito? Que caía en una situación relativista. ¿Por qué? Porque decía que abarcaba lo inabarcable. Es decir, eso también se puede tomar como una contradicción. Pues ¿cómo va a abarcar aquello que no puede abarcar? O sea, al final no termina diciendo qué es lo que se puede abarcar, ¿cierto? Entonces yo dije que para corregir ese problema de el infinito como abarcando lo inabarcable y que caía en una contradicción, vamos a ver que ese concepto tenía un problema y que entonces vamos a decir que el tiempo y el espacio son, ¿cierto? Que es, el tiempo y el espacio es de manera objetiva el tiempo y el espacio mismo y los fenómenos con sus caracteres relativos que se dan dentro del tiempo y espacio mismo son prueba de lo que existe o más bien expresan lo que existe, ¿cierto? Y entonces este otro podría decir, eso no me termina de convencer mucho, ¿por qué? Porque esta persona puede decir, pero tú no has visto que a veces nosotros tomamos unas cosas que parecen ser, pero que no son. ¿Y qué tal si aquí estás tomando eso que parece ser por algo que no es? Es decir, como si estuvieras tomando algo aparente, vamos a ponerlo aquí, aparente. ¿Y cómo estás seguro de aquí, de que no estás tomando algo aparente con respecto a ese tiempo y espacio objetivos? ¿Cierto? Y si estuvieras tomando eso que parece ser ese tiempo y espacio, entonces ahí no habría una situación de objetividad, diría este crítico que nos estamos imaginando, ¿cierto? Y él pone un ejemplo. A nosotros nos parecía antes que era, digamos, el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, pero luego nos dimos cuenta que no, pero entonces mira que ahí estábamos tomando algo que parecía, que se aparecía de una manera y que realmente no era, porque aquí no podría estar pasando lo mismo, es decir, porque aquí no podrías estar en una situación de autoengaño, de decir que el tiempo y el espacio son y que eso es la prueba de eso mismo de lo que es, ¿cierto? Y no que simplemente parezca que es. No simplemente que sea una apariencia. ¿Cómo nos liberamos de esa situación? Vamos a escribirlo completo. Apariencia. Apariencia. ¿Cómo nos libramos de esa situación? Y entonces lo que yo le podría decir es lo siguiente. Ese argumento de que si yo me estuviera equivocando, como ese crítico me está diciendo, de que puede que yo esté confundiendo el es por la apariencia de ser, por esa apariencia de es, ¿cierto? Porque a veces vemos cosas que en realidad son otras cosas. ¿Cómo es que yo aquí estaría convencido? Es decir, ¿cómo es que mi teoría en este caso tendría un fundamento objetivo? Porque esa es la pregunta central de mi teoría. Eso es lo que intenta mantener mi teoría. Eso es lo que intenta resolver mi teoría de que el tiempo y el espacio son objetivos. Lo que le podríamos decir en este caso es que si esta apariencia de que es fuera lo real, tenemos que tener en cuenta de que si esa apariencia sería apariencia de algo. ¿Cómo así? Para que algo sea apariencia, para que algo se parezca a algo y no sea, tiene que haber algo que es respecto a lo cual se parezca, ¿cierto? ¿Eso qué está mostrando? Que pese a la intención de negarle esa objetividad al tiempo y el espacio objetivos, estamos viendo aquí analizando que ya una apariencia tiene que implicar algo que es para poder parecerse, para poder simular eso otro.
Entonces, en este caso, digamos que si yo estuviera tomando supuestamente, porque estamos haciendo una ficción, si yo estuviera tomando aquí lo que no es, por decirlo así, malamente, si yo estuviera tomando aquí eso que no pertenece, sino que es una apariencia de lo que es, lo que tenemos que señalarle es que ya la apariencia es una apariencia de algo, es decir, tiene que tener una situación de objetividad. Y a esa situación de objetividad es la que no va a poder escapar el tiempo y el espacio. Pero esa otra persona podría agregar lo siguiente. Bueno, digamos que existe esa situación objetiva a la apariencia, pongámoslo por aquí. Digamos que existe esa situación objetiva a la apariencia, pero no es la que tú dices, ¿cierto? Entonces, entonces tú no sabrías que el tiempo y el espacio son objetivos, ya que la apariencia es lo que estarías tomando para entender esa objetividad, lo que no sería objetividad, sino que en este caso sería apariencia de esa objetividad. Es decir, que lo que yo tendría que decir de eso que es objetivo no lo he dicho. Entonces, pues siguiendo esta argumentación, como estoy tomando esa apariencia, ¿cierto? Digamos que ese argumento sería, es como no estoy diciendo entonces aquello que sería el objetivo, y que por tanto mi contenido no tendría una situación de objetividad. Pero volvamos al hecho, aquí es una suposición, y ya vimos que esta suposición tiene una objetividad. Y ya vimos que la existencia misma, digamos que nosotros si vemos los planetas, el sol, el agua, la lluvia, las personas, eso le da validez a esa situación de objetividad, ¿cierto? Y que si fuera apariencia, esa apariencia tiene que tener una situación de objetividad, respecto a lo cual se parece algo o simula que algo es. Y a esa situación de objetividad no puede escapar la apariencia. Es decir, por más que el argumento de la apariencia, de que estoy tomando de manera confundida eso que es por una apariencia, la apariencia tiene que ser apariencia de algo. O sea que esa situación objetiva no se va a poder escapar con este tipo de argumento. O sea que la apariencia intentando llegar a la meta siempre va a ser rebasada por una situación de objetividad que le va a pertenecer al tiempo y al espacio, y que los hace por tanto ser objetivos, ya que si esto es apariencia de algo, ese algo tiene que darse de manera objetiva. En ese sentido, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que hice un análisis de alguien que problematice este argumento de que es, ¿cierto? Como que el tiempo y el espacio son objetivos, es lo que es, y que alguien intente decir que es simplemente una apariencia. Vimos cómo se problematiza eso, de que la apariencia tiene que referirse entonces a algo que es, y que en esa medida la objetividad de ese algo que es, para que otra cosa pueda ser aparente, siempre se va a mantener para que pueda existir algo que sea aparente, y que por tanto el tiempo y el espacio pueden ser objetivos, su situación de objetividad se puede mantener pese a la intención de ser negada con este tipo de enfoque. ¿Por qué? Porque la apariencia, por más que corra para ganarle a la objetividad, la apariencia responde ya a una objetividad. Para aparentar ser algo, tiene que haber algo respecto a lo cual yo pueda ser aparente. Esa situación de objetividad nos sirve como base para ese tiempo y espacio objetivos, en el sentido en que miremos que esta teoría se blinda ya porque su propia crítica implica una situación de objetividad. Así que espero que disfrutes este contenido, que lo medites, y recuerda que el conocimiento está para compartirse.